Bien, les decía entonces que los flujos migratorios muy grandes pueden provocar pues ciertos desajustes tanto en la economía de un país, de un estado, de una región en general. Pueden provocar también diversos equilibrios sociales en cuanto a las funciones establecidas por la sociedad, ¿sí? La generación de empleo, el desempleo, la falta de empleo, ¿sí? En general, la dinámica poblacional cambia completamente derivado de un flujo migratorio, ¿sí? Hay muchos estudios por ahí que indican que en algunas comunidades, ¿sí? Que han sufrido de flujos migratorios muy grandes, han aumentado los índices de inseguridad, los índices de homicidios, ¿sí? Índices o mejor dicho, indicadores que marcan un antes y un después del flujo migratorio. Normalmente en algunas zonas se incrementa la delictividad, se incrementan las actividades ilícitas, ¿sí? Pero esto, en ocasiones, algunos autores y algunos estudiosos, pues le atribuyen la responsabilidad al Estado como tal, porque el Estado tiene que tener la capacidad, no está obligado, pero para poder preservar un equilibrio y un desarrollo completamente sano dentro de los habitantes de su región, tiene que cerciorarse de poder ofrecer trabajo digno, empleo digno, vivienda, acceso a la salud, acceso a la educación, a la seguridad social, a todos los habitantes de esa región. Al no poder cubrir con esa demanda que se ha incrementado, pues obviamente las personas, pues al no tener empleo, suelen caer en actividades ilícitas. No es siempre, no son todos los casos. No estoy diciendo que un flujo migratorio cause esto todo el tiempo. No, en ocasiones puede llegar a esos extremos. No siempre, pero es muy común. ¿Sí? Y tampoco es como que una regla obligada, ¿eh? No crean que un flujo migratorio puede ser, pues, malísimo. No siempre. Por ejemplo, aquí en la región, pues en las comunidades por ahí del Ingenio, de todo lo que es la ribera del río Hondo, de Carlos Amadrazo, San Francisco Botes, todo por ahí, hay mucha gente que viene de fuera, no es precisamente del estado, viene por ahí de Jalisco, de Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, de Guerrero, gente que se dedica al campo, a la agricultura, a la ganadería, todo por ahí por la ribera del río Hondo. Hay mucha gente de fuera que viene de esos estados, pues precisamente porque encuentra una mejor oportunidad, un mejor apoyo al campo en esta región, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces con más. Bien, vamos a hablar ahora de otros conceptos que vienen aunados a todo lo que viene siendo los procesos sociales, los movimientos migratorios y la dinámica poblacional. Hablando ya enfocándonos en ámbitos económicos, vamos a hablar del famosísimo PIB, ¿sí? El Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que significa, verdad? Su distribución en educación, empleo y salud, ¿sí? Tres aspectos muy importantes para el sano desarrollo de una comunidad, ¿ok? Bien, primero que nada hay que dejar en claro que cuando utilizamos este término, economía, pues podemos enfocarlo a dos sentidos, ¿sí? El primer sentido en el que usamos el término economía es para designar la manera en la que los seres humanos nos organizamos para producir, distribuir y cambiar los bienes que necesitamos para cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Cuando hablamos de economía, a eso nos referimos dependiendo del contexto. Aquí es muy importante ubicar el contexto en el que se está utilizando este término, ¿sí? Por ahí podemos encontrar el término para referirnos a cómo producimos, cómo distribuimos, cómo intercambiamos los bienes para satisfacer nuestras necesidades. Y otro enfoque con el que podemos utilizar el término economía es para designar a la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con la producción, distribución e intercambio de bienes o servicios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de economía, puede ser cómo producimos, distribuimos e intercambiamos bienes, o podemos referirnos a la ciencia que estudia estos fenómenos precisamente, ¿ok?
Dentro de todos estos conceptos de economía, pues vamos a encontrar a la riqueza. Es muy común, ¿verdad?, que si hablamos de economía, estemos hablando por ahí de qué significa la riqueza. Bueno, según los términos económicos, la riqueza se refiere a todos los recursos naturales, recursos humanos, recursos físicos, recursos que sean tangibles o inclusive no tangibles, como el conocimiento o la cultura, ¿sí? Todo ese grupo de recursos con los que cuenta un país, un estado, una persona, y que son o pueden ser utilizados para generar o crear valor económico, ¿sí? Todo recurso que pueda ser cuantificado, o sea, que pueda ser contado, que pueda ser organizado de tal manera, ¿sí? En términos monetarios, ¿sí? La riqueza, hablando de manera económica, no solo se refiere al dinero en sí. De hecho, en el concepto de riqueza no se nombra para nada al dinero. Se dan cuenta que se refiere a los recursos naturales, es decir, si una persona tiene muchos árboles, si esos árboles puede hacer algo con ellos, si una persona puede utilizar esos árboles para crear dinero, para crear un valor económico, entonces esa persona cuenta con riqueza, ¿sí? Si son árboles, no sé, de mango, y esa persona puede cosechar mango en la temporada y lo puede vender, entonces esa sería su riqueza, ese recurso natural que serían los árboles, con la cual esa persona puede crear un valor económico, esa es su riqueza. Recursos humanos, si una persona tiene un grupo, una cuadrilla de seres humanos a su disposición, que pueden realizar actividades y con ello puede generar un valor económico, eso también es riqueza, ¿sí? Recursos físicos. Si hay una persona que no tenga árboles, que no tenga cuadrillas a su mando, que no tenga más que su propia fortaleza física para poder crear recursos, esa persona puede ofrecer su fuerza de trabajo, si puede vender su fuerza y su capacidad de trabajo para, no sé, chapear, para elaborar, para generar productos, para hacer manufactura, ¿sí? Esa sería su riqueza también, porque es todo un recurso físico con lo cual puede generar un valor económico, ¿sí? Y cuando hablamos de recursos no tangibles, o sea, algo no tangible es algo que no podemos tocar. Por ejemplo, la cultura, el conocimiento. Yo no puedo tocar el conocimiento de alguien, o sea, realmente es una conceptualización ideológica, ¿sí? Es algo no tangible, ¿sí? La cultura, lo mismo. Una persona con mucho conocimiento, si una persona tiene conocimiento de cómo labrar la tierra, cómo cuidar la tierra, cómo generar, esa persona es valiosa porque puede vender ese conocimiento, puede dar cursos, puede dar cátedras, puede dar foros sobre, no sé, abonos naturales. O si una persona conoce mucho de matemáticas, pues puede dar clases, puede generar fórmulas, puede generar hipótesis, puede escribir un libro. Todo ese conocimiento es muy valioso. ¿Sí? Lo mismo con la cultura. Por ejemplo, México es un país completamente rico hablando culturalmente. Solo en nuestra región, en todo el territorio mexicano, existen diferentes culturas. ¿Sí? Cada una de esas culturas se puede de alguna manera monetizar, no vender, monetizar. Por ejemplo, en el centro del país, ¿sí? Se tiene una cultura muy charra, la charrería, los mariachis, la mexicanización a través de la vestimenta típica de Jalisco, ¿verdad? Entonces, todo eso le genera al Estado ventas de tequila, de espuelas, de lazos, de moños. Ahorita que pasaron estas fiestas patrias, cuántos trajes no se vendieron de charros, de chinas poblanas, cuántos moños, cuántas camisas de color verde, cuántas camisas de color rojo. Todo eso se pudo monetizar, la cultura se puede monetizar. Los fenómenos intraculturales, interculturales también, los fenómenos de globalización, por ejemplo, el país muy poderoso que tenemos al norte, los Estados Unidos de Norteamérica, ha sabido aprovechar ese recurso no tangible que es su cultura para globalizar sus tradiciones a lo largo de todo el mundo. Hace unos ayeres nosotros aquí en nuestra región no festejábamos el Halloween, ¿verdad? Ni siquiera sabíamos tal vez qué era eso. O tal vez sí lo sabíamos por series o películas que veíamos, pero era muy raro o era muy poco común
que hubieran fiestas de disfraces o disfraces. Yo recuerdo, hace, no sé, tal vez unos 10, 15 años, que encontrar un disfraz antes de que llegaran estas tiendas grandes, estas cadenas comerciales como los Walmart, Chedraui, de Sam's, de Fábricas de Francia, no sé, todas estas cadenas muy grandes, pues era muy poco común encontrar disfraces de Halloween. Ahorita es la cosa más sencilla del mundo. Puedes ir a una de estas tiendas grandes, compras un disfraz y acudes a tu fiesta de disfraces, ¿sí? Entonces, todo aquello con lo que podamos generar un valor económico es considerado riqueza, ¿verdad? Todo lo que pueda ser, al final de cuentas, cuantificado en términos monetarios, en dinero, no el dinero en sí. De hecho, algunos autores, algunos catedráticos de la economía, consideran que el dinero en sí, o sea, el dinero por sí solo, no es riqueza. Realmente lo que puedes hacer con él, comprar bienes o servicios, es lo que se considera riqueza. Pero el dinero como tal no lo consideran riqueza, sino más bien una consecuencia de la riqueza. Ok, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? No. Una pregunta, maestro, ¿sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, sí, la Adelante. escucho. Antes de esta lámina pasó otra, de esta diapositiva. No, realmente estábamos No, terminando realmente de estábamos explicar lo de los terminando de flujos explicar lo de migratorios y los flujos algunas migratorios y consecuencias algunas negativas o consecuencias positivas que se negativas o pueden generar. positivas que se pueden generar. Ok, lo que pasa es que tengo mucho problema con mi internet y me conecté a mi teléfono. Sí, sí, no, no se Sí, preocupe. sí, no, no Recuerda se que las preocupe. Recuerda asesorías que son las completamente asesorías son grabadas completamente grabadas y se van a subir y se al van a canal de subir YouTube. al canal de YouTube. Gracias. Usted, pero ¿cuál es el link o cómo? Porque Oh, nada más sí. lo, o sea, lo ha dicho, pero yo no sé. Lo que sucede Lo que es sucede que he subido es las que he asesorías al subido las canal, asesorías al pero las he canal, puesto pero las he puesto ocultas. ocultas. Solo las personas que Solo tengan las el link personas que tengan pueden el ingresar link a las pueden asesorías. ingresar a Ya no las las tengo asesorías. Ya puesto no las tengo públicas. puesto Les voy a públicas. mandar los Les voy a links mandar los en links. esta, terminando la En sesión, le esta, mando los terminando la sesión, links. le mando los links. Por favor, muchas gracias. Sí, sí, no se Sí, preocupe. sí, no se preocupe. Gracias. Bien, continuamos entonces con más temas. Bien, ya que entendimos entonces este concepto de riqueza, ya que dejamos en claro, pues a qué nos referimos cuando hablamos de riqueza en términos económicos, hay que entender que la riqueza tiene dos fuentes, ¿sí? Puede ser la naturaleza y el trabajo del hombre, ¿sí? Estas son las dos fuentes de generación de riqueza y necesitan una de la otra, ¿sí? Al ponerse en acción junto con un conjunto de medios de producción, maquinaria, equipo y conocimientos, ¿sí? Pues eso da lugar a la creación del Producto Interno Bruto. Ahí toca un tema, un concepto muy importante, los medios de producción, ¿sí? Para generar riqueza necesitamos a la naturaleza y al trabajo del hombre. Pero ¿qué es lo que va a enlazar, por decirlo así, a la naturaleza o a la materia prima y al trabajo del hombre? Eso que va en medio entre la naturaleza y el trabajo del hombre son los medios de producción, ¿sí? ¿Qué son los medios de producción o los modos de producción? Simple y sencillamente es cómo se producen los productos, ¿sí? Pueden cambiar dependiendo del contexto económico, político, social que se esté viviendo. La humanidad ha pasado por diversos modos de producción a lo largo de su historia. Ahí tenemos en nuestro esquema, pues desde el esclavismo, la etapa del feudalismo y actualmente pues estamos viviendo el capitalismo, ¿sí? ¿Cómo es que intervienen pues, estos tres aspectos para que aumente o disminuya o se cree un Producto Interno Bruto en una región? Bueno, básicamente, el Producto Interno Bruto de una región aumenta si tiene más materia prima, si tiene más trabajo del hombre y si tiene mejores medios de producción. ¿Sí? Por ejemplo, los países desarrollados, las primeras potencias del mundo, como son Estados Unidos de Norteamérica, la grandiosa de Rusia, por ahí, la República Socialista Popular China, ¿sí? Todos estos países de primer mundo
han llegado a tener ese capital económico y esa fuerza política porque tal vez en el caso de China es un caso extraordinario, en el caso de los países asiáticos es extraordinario, China, Japón, Taiwán, ¿sí? Son países que la región geográfica en la que están ubicados realmente no les favorecía nada, ¿sí? Los chinos no podían tener otro cultivo más que el arroz, ¿sí? Ellos no podían decir, voy a cosechar maíz, voy a cosechar chile. Tal vez sí lo podían hacer, pero en una gran escala, porque su geografía no se los permitía, ¿sí? No les permitía tener esas cosechas exitosas como en este lado del mundo o en esta más cercana al trópico, ¿sí? Entonces, China supo aprovechar los pocos recursos naturales que tenía. Bueno, también tenía por ahí otros recursos como oro, plata, litio, tenía por ahí yacimientos de litio, que eso lo descubrieron ya un poquito más acercado a este siglo, pero tenía trabajo del hombre. China realmente tenía a una población, una sociedad completamente disciplinada, dispuesta a realizar el trabajo. De hecho, si ustedes han visto algunos videos en el Facebook, en Instagram, sobre cuáles son los procesos de producción tradicionales chinos, no sé si han visto esos videos en los cuales los chinos están como que tratando de meter o clavar, mejor dicho, una estaca en el suelo y como 4 o 5 personas están coordinados completamente y lo hacen en segundos, ¿sí? O de repente algún trabajo que ven que los asiáticos lo realizan de manera, pues es que ellos tienen el conocimiento y la habilidad, estuvieron dispuestos a desarrollarla para hacer más eficiente el trabajo. Y ahora, ¿cómo entran los medios de producción? Bueno, en la eficiencia del trabajo. Mientras menos energía consumas, y no estoy hablando de energía eléctrica, ¿eh? O sea, no solo estoy hablando de energía eléctrica. Cuando me refiero a que menos energía consumas, me refiero a menos recurso humano, menos energía eléctrica, menos tiempo de producción, mayor eficiencia. Todo eso va a hacer que tu medio de producción sea exitoso. Por ejemplo, antes de la revolución industrial a nivel mundial, ¿eh? Acuérdense que hubieron 2 revoluciones industriales. Antes de la primera revolución industrial, ¿cómo eran los medios de producción? En su mayoría eran manufacturas, ¿sí? Había una fábrica y si se producían 100 muñecas al día, quiere decir que habían 100 personas realizando una muñeca por día. Ese era el medio de producción, la manufactura. Había otro grupo de personas pintando las muñecas, vistiéndolas, haciéndoles el cabello, cosiendo el plástico, ¿sí? Ese era el medio de producción. Viene la revolución industrial, viene el uso de la maquinaria, viene la actualización y el avance de la ciencia y la tecnología. Y entonces, en lugar de tener 100 personas haciendo una muñeca al día, ponemos una máquina que puede generar 100 muñecas cada hora. Ahí el medio de producción se ha hecho más eficiente, lo que ha generado que la fábrica en sí tenga una mejor cotización en el mercado. ¿Por qué? Porque es una fábrica muy eficiente. Es por eso que los medios de producción juegan un papel muy, muy importante en el Producto Interno Bruto de un país, de una región, de un estado, ¿sí? Porque si el medio de producción es eficiente, es tecnológico, consume menos energía, requiere menos recurso humano, es casi autónomo, va a ser mejor cotizado, va a ser mejor monetizado, ¿sí? Los países en vías de desarrollo pueden tener a la naturaleza, como en el caso de México. México es un país en vías de desarrollo. Tiene mucho recurso natural. Tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos piedras preciosas, tenemos maderas, tenemos fauna, flora, tenemos todo lo necesario en cuestión de la naturaleza. Tenemos trabajo del hombre, pero no tenemos los medios de producción adecuados. ¿Qué pasa con el petróleo? México tiene yacimientos petroleros muy grandes, tiene realmente petróleo suficiente. Pero ¿qué pasa? México es uno de los países donde la gasolina es más cara. Teniendo yacimientos petroleros, ¿cómo es posible que la gasolina sea carísima en México? Es posible porque no tenemos los medios de producción necesarios para convertir esa materia prima en materia utilizable, en producto secundario, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos los mexicanos? ¿Qué es lo que hacen las empresas petroleras? Venden la materia prima a países desarrollados con mejores medios de producción, con refinerías, ¿sí? México vende un barril de petróleo, por decir un número, lo vende a 50 pesos, ¿no? La verdad, ahorita no sé cómo anden los barriles de petróleo, pero solo estoy dando un ejemplo para que puedan ponerse un número en la cabeza. México extrae el petróleo, lo vende a 50 pesos, ¿sí? Vende muchos barriles al día a México, ¿verdad?
Y a 50 pesos, pues no nos va tan mal. Bueno, se lo vende a los países que tienen refinerías. Los países que tienen refinerías compran el petróleo, lo procesan y lo convierten en gasolina. Y México ahora compra la gasolina, ¿sí? ¿Y a cómo se la venden? A 100 pesos el barril de gasolina, ¿sí? No pasa así, pero es un principio más o menos de cómo suceden las cosas. Y es por eso que nuestro Producto Interno Bruto, si bien no es de los peores del mundo, pero tampoco es excelente y todavía nos cataloga como dentro de un país en vías de desarrollo, ¿sí? Los medios de producción pueden jugar un papel muy importante entre la economía de un país, ¿sí? No importa que tenga mucha riqueza natural o que pueda contener trabajo del hombre o materia humana para trabajar, si los medios de producción no son los adecuados o no son eficientes, el Producto Interno Bruto no crecería, ¿sí? Ok, hasta aquí chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran contar? No, gracias, todo claro. Bien, perfecto. Perfecto. Continuamos entonces. Una condición necesaria para que aumente la riqueza es que el nuevo valor creado por una nación sea superior al crecimiento de su población. O sea, que una nación cree riqueza, pero que la población no sea superior a la riqueza que se crea. Es decir, vamos a decir un número. Si una nación obtiene de riqueza 1 millón de pesos, pero la población es de 10 millones, entonces ahí no está aumentando la riqueza. Pero si el país aumenta de riqueza 1 millón de pesos y la población es de 100,000 habitantes, entonces ya generó riqueza, ¿sí? Esa es la condición para que aumente la riqueza. ¿Por qué? Porque luego se divide la riqueza per cápita, o sea, la riqueza por persona, ¿sí? Y si vas a dividir un número muy pequeño entre una población muy grande, sabemos que nos va a dar números negativos, ¿verdad? Y no queremos negativos porque en términos económicos los números negativos son deudas, ¿ok? Bien. Hasta aquí todo claro, entonces, chicos, con el Producto Interno Bruto. Más o menos quedó clara la idea. ¿O alguien tiene alguna duda? Porque vamos a pasar a otro tema que es ligado, es un poquito más complejo. Bueno, más completo, no complejo. Sí, pero viene también aunado con el PIB, sí, y con esto vamos a ver cómo se desarrolla, pues, este Producto Interno Bruto per cápita, lo que les estaba yo diciendo hace un ratito, de que la riqueza generada por un país no debe ser mayor a la cantidad de población, ¿sí? Para eso vamos a estudiar este índice de desarrollo humano, ¿sí? Este es un indicador realmente, índice de desarrollo humano, pero enfocado a la educación, el empleo y la salud, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo interactúan estos tres ámbitos, estos tres aspectos para poder generar este indicador. Bien. La medida sinóptica del desarrollo humano en un país es el índice de desarrollo humano, ¿sí? Por sus siglas es IDH. Este indicador, pues ahora sí que va a medir los adelantos de un país en esos tres aspectos básicos, ¿sí? Este índice de desarrollo humano se centra o se basa en estos tres aspectos básicos, pues del desarrollo humano, ¿verdad? Una vida larga y saludable, ese sería el primer indicador que compone este índice de desarrollo humano, ¿sí? Que este indicador va a ser medido por la esperanza de vida al nacer. Acuérdense que hace ratitos vimos la esperanza de vida, ¿sí? Esto va a ser indicado por las condiciones políticas, económicas, sociológicas, históricas, de salud que se estén viviendo al momento de nacer, ¿sí? Otro indicador que compone este índice son los conocimientos, que son medidos por la tasa de alfabetización de adultos, ¿sí? Con una ponderación de 2/3 y la combinación de la matriculación primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Con una ponderación de 1/3. Entonces ya tenemos nuestro primer indicador, pues una vida larga y saludable, o sea, cuánto vive y qué tan saludable o qué
de qué tanto tiene las facilidades un ser humano de tener servicios de salud, ¿sí? El segundo indicador es el conocimiento. ¿Qué tantas oportunidades y facilidades tiene un ser humano para poder ser alfabetizado, ¿sí? ¿Cuáles los indicadores en cuanto a qué población estudió primaria, qué porcentaje estudió secundaria, qué porcentaje estudió una carrera, un posgrado, maestría, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y el último indicador sería un nivel de vida decoroso, que eso es medido por el Producto Interno Bruto per cápita. O sea, del PIB vamos a ver más o menos cuánta riqueza tiene una persona, ¿sí? En promedio, en porcentaje. Por eso les decía, si por ejemplo, vamos a decir un número, si la ciudad de Chetumal, vamos a decir que la ciudad de Chetumal tiene 1 millón de habitantes y la ciudad de Chetumal generó de 2 millones de pesos de riqueza, ¿sí? La ciudad de Chetumal tiene 1 millón de habitantes y generó de riqueza 2 millones de pesos, ¿sí? Quiere decir que el PIB, así rapidito y un ejemplo muy burdo, quiere decir que el PIB per cápita es de 2 pesos. Las personas en Chetumal tienen una riqueza de 2 pesos. Ese sería el PIB per cápita, ¿sí? Ahora, si fuera al revés, que la ciudad de Chetumal tenga 1 millón de habitantes y creció 500,000 pesos nada más, entonces el PIB es menor a la población, por lo cual estaríamos endeudados. El PIB per cápita de las personas sería un número negativo. Ahí nos indicaría que no hubo un crecimiento económico, sino que más bien, si no se mantiene, es menor a lo esperado. O sea, si nada más hubo una generación de riqueza de 500,000 pesos entre el millón de habitantes, quiere decir, bueno, no sería negativo, pero sería un PIB pues bastante bajo. Quiere decir que cada persona ganó 50 centavos. El PIB per cápita sería de 50 centavos por persona, ¿sí? Ok, ahora esto se mide en dólares per cápita, ¿sí? Realmente este medidor pues se toma en cuenta en dólares, no se toma en pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la moneda predominante, es la economía pues predominante en el momento. ¿Ok? Son los 3 indicadores que componen el índice de desarrollo humano, ¿sí? ¿Qué tanto vive y qué tanta salud tiene una persona? ¿Cuál es su nivel de educación y cuáles son sus ingresos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice que un ser humano, para que tenga un desarrollo pleno, tiene que tener acceso a estos 3 servicios, a estos 3 aspectos de su vida, ¿sí? Tener una vida larga y saludable, tener una educación adecuada y tener unos ingresos dignos, ¿sí? Esos 3 aspectos nos dan como resultado un desarrollo humano completamente saludable, ¿sí? Bien. Ahora, el valor de ese índice de desarrollo humano es el resultado de una dinámica de sus componentes. Sabemos que los componentes entonces del índice de desarrollo humano son el índice de salud, el índice de educación y el índice de ingreso, ¿sí? El índice de salud se va a medir, o va a medir, mejor dicho, el logro relativo que tiene un país o un estado o una ciudad o una zona respecto a la normativa internacional mínima, ¿sí? De 20 años de esperanza de vida al nacer y una máxima de 83.4. ¿Sí? Si en un país, en una zona, la esperanza de vida varía entre ese rango, pues tendría un buen índice de salud. Si es menor, tendría un mal índice de salud, ¿sí? El índice de educación, pues realmente va a medir el nivel de educación, el progreso relativo que tiene un país, un estado, una región, tomando en cuenta los años promedios de escolaridad y los años esperados de escolarización, ¿sí? Y el índice de ingreso, pues el ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos. El índice de ingresos es un poquito más global. O sea, realmente sabemos que un ingreso puede variar mucho, puede depender. Entonces, aquí el índice de desarrollo humano lo cataloga ya como que, digamos, tiene subtítulo, tiene subtemas que serían, pues, el nivel de conocimiento, ¿sí? La vida saludable, la plenitud de espiritual, la plenitud social, todo eso está integrado en el índice de ingresos. Por acá tenemos esta infografía, ¿verdad? Que nos habla de cómo se encuentra América Latina y el Caribe en cuanto a índices de desarrollo humano, ¿sí? Midiendo estos 3 indicadores: salud, educación e ingresos. Según
esta infografía, que es una información oficial de la Organización de las Naciones Unidas, nos dice que en América Latina y el Caribe la esperanza de vida al nacer es de 74.9 años, o sea, no estamos tan mal, estamos entre los 20 y los 83.4, que nos indica pues las normativas internacionales. En cuanto a educación, los años promedio de escolaridad en América Latina y el Caribe es de 7.9. Quiere decir que en promedio una persona estudia alrededor o en promedio de 7.9 años en su vida, lo que nos arroja que en América Latina y el Caribe el promedio más alto de educación son personas que llegan hasta segundo de secundaria o escolaridad secundaria, ¿sí? Eso es lo que nos dicta este indicador. Los niveles esperados de escolaridad son de 13.7 años, o sea, 14 años más o menos de escolaridad, ¿sí? O sea, más o menos, entonces son de la licenciatura, por ahí. Y los ingresos, pues los ingresos nacionales en cuanto al Producto Interno Bruto son de 13.767. No alcanzo a leer por ahí qué dice, pero en los ingresos no están tan mal también. Bueno, realmente es como que en cuanto a los tres aspectos estamos dentro del margen promedio. No somos sobresalientes, pero tampoco estamos pues por debajo, ¿sí? La mayoría de los países de la región están con el grupo de países con índice de desarrollo alto. 3 de los países latinoamericanos y del Caribe pues tienen un índice de desarrollo muy alto y 7 países tienen un índice de desarrollo medio, ¿sí? Que sería, dentro de ellos se encuentra México. Entre los 3 países que tienen un índice de desarrollo muy alto, por ahí estarían tal vez creo que Cuba está dentro de ellos o estaba dentro de ellos por sus políticas en educación y salud. En cuanto a ingresos, pues no, pero en promedio ya nos daba esa solución. Y lo dice ahí que Haití es el único país con un índice de desarrollo muy bajo, ¿sí? Haití no alcanza la mínima en cuanto al indicador de salud, educación e ingresos, ¿sí? Y por ahí tenemos ahí otras tablas, ¿sí? El desarrollo humano, cuando el índice es ajustado, se pierde un 24.5% por desigualdad social, ¿sí? La pérdida mayor de ingresos es del 36.3, seguido por la pérdida mayor en educación, que es del 22.2, y uno de los factores que afecta más a que los índices de desarrollo humano sean muy bajos en América Latina es la desigualdad. Realmente la desigualdad es algo que viene a afectar los 3 aspectos del índice de desarrollo humano, al menos en América Latina y el Caribe. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda?